buenos días. Son las 8:07 de la mañana. Estamos realizando el Congreso Internacional Virtual Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Congreso efectuado los días febrero 28 y 29 de 2020. Unos días después, es decir, hoy 5 de marzo, nos hemos reunido para cumplir con una parte del programa de manera extemporánea. Nuestra conferencista invitada, Alicia Peñalba Vélez, no pudo realizar la conferencia el día sábado 29 de febrero debido a razones técnicas que luego pues hemos intentado superar y continuamos con el programa de manera normal. Sin embargo, hoy estamos dando cumplimiento a esta conferencia porque el interés del tema es de gran importancia y porque Alicia Peñalba Vélez nos ha preparado esta conferencia y merece contarnos todo lo que ella ha estudiado, la literatura que ha revisado y generar inquietudes e ideas en todos los participantes y todos aquellos que nos escuchen. Por esa razón, hemos preferido hacer una conferencia extemporánea y añadirla al canal de YouTube y añadirla a la página web del Congreso, dando por cerrado de esta manera todas nuestras actividades. Tenemos ya a Alicia en pantalla. Alicia nos va a hablar sobre la digitalización de la universidad para la promoción de la formación en convivencia escolar. Como les digo, tema de gran importancia y de gran relevancia hoy en día. La convivencia no habla de otra cosa, sino de cómo los seres humanos podemos continuar en este planeta. Sin más preámbulos, quiero presentar a Alicia como una licenciada en Pedagogía, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Pública de Navarra, donde siempre ha ejercido la docencia. En la actualidad es profesora contratada, doctora, en el Departamento de Ciencias Humanas y la Educación y es subdirectora de este mismo departamento. Miembro del Grupo de Investigación Psicología Clínica y Psicopatología y del Instituto de Investigación y Comunitas. Desarrolla dos líneas de investigación principales, la inclusión educativa y la alfabetización digital. En cada una de ellas se identifican a su vez diferentes áreas de interés, de las que destacan la convivencia escolar y la ciberconvivencia, la evaluación de programas educativos, la atención a la diversidad y la interculturalidad. Posee numerosas contribuciones relacionadas con sus líneas de investigación en formato de artículos de investigación, capítulos de libro y aportaciones a congresos, conferencias científicas del ámbito nacional e internacional. Bien, como les decía, nos va a hablar sobre la digitalización de la universidad para la promoción de la formación en convivencia escolar. Alicia, te damos las gracias, te enviamos un abrazo enorme, entendemos que saber de convivencia también implica haber flexibilizado y sido tan tolerante para esta situación en la que tuvimos que cambiar la conferencia, con lo cual ya vemos la coherencia de tus líneas de investigación muy interiorizadas en tu forma de ser, de vivir, de estar. Muchísimas gracias por eso y ya te pasamos el micrófono o la voz. Muchas gracias por tus palabras. Estoy encantada de volver a veros. A pesar de las dificultades que tuvimos el sábado, que yo os veía desbordados y decía, madre mía, qué difícil. Es de agradecer que a pesar de todo sigáis en ello, intentándolo y volviéndome a invitar a retomar la conferencia. Os lo agradezco mucho, de verdad, soy yo la que os agradece. Por supuesto, gracias, de verdad, gracias enormes y necesitamos escucharte porque sabemos que tienes un material muy bueno. Lo intentamos tantas veces que ya de verdad es ganas. Bueno, si os parece voy a compartir la pantalla. Os he preparado una presentación de PowerPoint porque creo que es la forma más dinámica quizás de seguir lo que os quiero transmitir. Mira que mientras vas conectándote a los tres puntitos y compartes pantalla, fíjate que yo pensaba en analogías de lo que nos ocurrió. Yo decía, bueno, es como si en un congreso presencial no hubiese llegado un ponente porque el avión no aterrizó o porque tuvo que aterrizar, pero el vuelo no permite que salgan por el coronavirus, por ejemplo.
totalmente, totalmente de actualidad en Europa, por cierto. Exactamente, bueno, con mucho pánico, con mucho pánico. Nos tiene justamente esta digitalización conviviendo con mucho pánico porque pues todo el mundo está alarmado con el coronavirus. Es una Sí, realidad. es No, una no se realidad, desestima, pero sí, pero a veces digitalizamos mal. sí, 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 nos pasamos, además. Afortunadamente no hemos perdido ningún avión y podemos retomar, ¿eh? Esta es también otra de las ventajas de la digitalización y de que existan iniciativas Ujú. como la de Cibexa. Vale, muchísimas Quería, gracias. quería Tienes que ir compartir. ahora, exactamente, ya estamos viendo tu PowerPoint, Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien, yo cierro mi micrófono. muy Si te bien, interrumpiera por alguna razón es porque hay algún problema. Yo confío que perfecto. esta vez no te interrumpo y cierro el micrófono. Estaré Adelante. pendiente del WhatsApp por si acaso. Gracias. Muy bien, pues quería bueno, saludar en primer lugar a todas las personas que vayáis a estar, que queráis ver esta presentación que os traigo. Esta es una pequeña aportación que quiero poner en común con todos vosotros y vosotras y está relacionada con una nueva línea de investigación que estamos abriendo ahora mismo que busca saber cómo todo el proceso de digitalización que lleva unos años iniciado en las universidades, en la mayoría de universidades, puede contribuir a promocionar la formación en convivencia escolar. Os hablo de convivencia escolar, pero no quiero que limitemos el concepto de convivencia únicamente al espacio escolar. Se define como convivencia escolar porque es donde principalmente se estudia, pero cualquier acto educativo, cualquier actividad educativa, toda acción formativa que implique la interacción entre grupos humanos de iguales y de no iguales, necesita poner en marcha acciones específicas en convivencia escolar. Quería a través de esta imagen que os proyecto aquí tratar de aproximaros hacia la idea que quiero transmitir en este intercambio que estamos haciendo en esta ponencia. Os quiero hablar de la formación en convivencia escolar, por supuesto, de la digitalización, de la educación superior, por supuesto, y de cómo la unión entre ambas nos puede conducir hacia ese concepto de conocimiento abierto, de open knowledge, que en la actualidad está tan de moda, pero es tan necesario a su vez. Cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de convivencia escolar, estamos hablando de algo que es en estos momentos una prioridad educativa, que se entiende como un factor de calidad educativa. Sin embargo, como siempre ocurre en educación, es un concepto que se define de maneras muy diversas, tanto por cómo la forma en que se lleva a la práctica como la forma en que se teoriza sobre él. Con todo, hablar de convivencia es hablar de los contextos sociales que se generan en cualquier acto educativo y es hablar de cómo podemos afrontar conflictos y problemas relacionales que afectan a los escolares o a todas aquellas personas que interactúan en un marco educativo. Cuando se habla de convivencia, cuando se trabaja convivencia, cuando se teoriza sobre ella, se tocan temas tan diversos como las habilidades sociales, la resolución de conflictos, el concepto de disciplina, disciplina positiva, disciplina no tan positiva como normas impuestas, el acoso escolar, por supuesto, también la educación socioemocional o la prevención de la violencia. Todo ello se hace además desde enfoques muy diferentes que pueden ir desde la perspectiva de cómo prevenir conflictos, cómo prevenir problemas relacionados con la violencia o cómo reeducar o intervenir en cuestiones que se hayan ya planteado. Todo ello se dirige además a la comunidad educativa y a individuos particulares. Si unimos toda esta reflexión con el concepto de digitalización
y concretamente el de digitalización de la educación superior, nos metemos en un terreno en el que hablamos de la digitalización como un reto de futuro formativo. He comentado ya que las universidades de unos años a esta parte se han ido digitalizando de manera progresiva, las instituciones, también las escuelas, las infraestructuras que tienen en cuanto a telecomunicaciones, la administración electrónica, los servicios de conexión y uso de la red, la gestión de bases de datos bibliotecarios, los campus virtuales que existen ya en muchas de las universidades. Hablo principalmente del entorno que conozco, que es mi entorno más próximo, España y el entorno europeo. ¿El paso siguiente cuál es? Una vez que hemos digitalizado estas estructuras, tenemos que pasar, por la misma naturaleza del conocimiento con el que trabajamos ahora, tenemos que pasar a repensar cómo digitalizar las enseñanzas en general. No hablo solo de educación. Tenemos que pasar a repensar cómo organizar académicamente las aulas, cómo empezar a usar Internet de una manera educativa dentro de nuestras aulas. Todo esto es lo que confluye, como os decía, en el movimiento conocido como Open Knowledge, movimiento educativo abierto, que busca que el conocimiento, sea cual sea, esté al alcance de cada vez un mayor número de personas. ¿De qué manera? A través de la colaboración entre comunidades de profesionales y de investigadores, que se apoyan además en el uso de las TIC para hacer posible este Open Knowledge. Las bases son claras, el conocimiento es abierto, si cualquiera es libre de acceder a él, de usarlo, de modificarlo y compartirlo, siempre por supuesto bajo condiciones que preserven su autoría y su apertura. La convivencia escolar debe partir del estudio y análisis de cómo se estructuran socialmente un aula o un centro, de cómo se crean las relaciones interpersonales. Por eso, cuando hablamos de forma específica de convivencia escolar, estamos hablando de que la convivencia es un marco en el que se define cómo se establecen las relaciones interpersonales y grupales satisfactorias. ¿De acuerdo? Es por lo tanto es un proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa, del grupo en el que se genere actividad educativa, aprenden a convivir con los demás. Es un elemento fundamental en la educación inclusiva, es un elemento fundamental para los centros educativos, sean del nivel que sean. Y sobre todo, como ya hemos dicho, es una prioridad educativa, un factor de calidad de la educación. La convivencia, para ser esto, tiene que atender a los siguientes elementos. En primer lugar, a la red social de iguales, pero también a la red social que se establece entre el alumnado y el profesorado, y la que se establece entre el alumnado, el profesorado y las familias. Todas estas son las interacciones que podemos encontrar en todo proceso educativo, por supuesto escolar. Tiene que atender también a cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos que presentan estas redes sociales de interacción. Tiene que atender a cómo se gestionan las relaciones interpersonales por parte de los docentes. El docente es fundamental. El docente en los primeros niveles educativos, sobre todo, pero no únicamente, es el adulto de referencia, igual que lo son las familias, aunque en el ámbito explícito, si hablamos del ámbito escolar, el docente es el primero que tiene que saber cómo gestionar relaciones interpersonales. Un elemento fundamental dentro de ello serían las normas educativas y sociales que se concretan en la disciplina. La disciplina en sentido positivo, la disciplina como algo que se consensúa entre todos los agentes que intervienen en esa red social. Y por supuesto tiene que atender la convivencia a esos problemas y conflictos que surgen en la gestión de las relaciones interpersonales y que mal atendidos o deficientemente enfocados pueden dar lugar a situaciones de más gravedad como pueden ser el acoso, el ciberacoso. Todo esto se plantea, se trabaja, se conceptualiza en 3 niveles de intervención y prevención. En un primer nivel,
en un nivel primario, tanto de intervención como de prevención, estamos hablando de que se trabaja la convivencia desde la actividad ordinaria de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea, se plantee como se plantee. Es decir, estamos hablando de que la convivencia escolar tiene que impregnar todos los procesos educativos, toda la actividad educativa. Aquí entendemos la convivencia escolar como ese clima de aula, ese clima de centro que es necesario promover, enriquecer, mantener, toda esta convivencia sea positiva y adecuada. Cuando hablamos del nivel de intervención y prevención primaria, estamos hablando de unas dimensiones básicas de trabajo. Hemos comentado ya que a nivel de convivencia diferentes autores plantean diferentes teorías, diferentes enfoques. Desde el punto de vista de la investigación en la que yo trabajo junto con mis compañeras, las dimensiones de trabajo que hemos situado para trabajar la convivencia escolar son las siguientes, son 6 y son fundamentales. El trabajo en normas dentro del grupo, el desarrollo de la cohesión grupal, el trabajo en todo lo referido a la educación sociomoral, el trabajo en todo lo referido a cómo resolver conflictos y cómo gestionar y cómo desarrollar la educación socioemocional, el trabajo en todo lo referido a las relaciones de ayuda, cómo se promueven, qué son, y todo lo referido a el acoso y el ciberacoso de manera específica. Si pasamos a un nivel de intervención y prevención secundaria o focalizada, estamos hablando ya de que vamos a trabajar la convivencia escolar, pero como atención a alumnado en riesgo, ¿vale? Vamos a poner el foco de trabajo en alumnado concreto. Vamos a trabajar programas específicos que habitualmente son de prevención de acoso y de ciberacoso. Esto nos llevaría a un nivel de intervención y prevención terciario o directo que nos haría ya intervenir de manera directa en situaciones de acoso o ciberacoso, de violencia del tipo que sea, a través de protocolos específicos. La convivencia escolar debe organizarse, por lo tanto, en todos los niveles de intervención y de prevención que hablemos, en torno a estas dimensiones que ya hemos comentado. De forma breve, pero un poco más concreta, os comento que esa primera dimensión que nos habla del trabajo en normas persigue principalmente fomentar la seguridad del alumnado en el centro, fomentar la seguridad del alumnado en su grupo de referencia. Cuando hablamos de la dimensión 2 referida a la cohesión grupal, lo que se quiere es trabajar y facilitar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro, a su grupo de referencia y la interacción entre el alumnado. Cuando se habla de educación sociomoral, en esa dimensión 3, se está hablando de cómo mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, cómo enfocar el trabajo para lograr esto. Cuando hablamos de resolución de conflictos y de educación socioemocional como dimensión 4, estamos hablando de cómo se pueden potenciar estrategias que conduzcan a la resolución pacífica de conflictos, cómo se puede trabajar todo el ámbito socioemocional tan fundamental para el desarrollo de una convivencia escolar adecuada, no basada únicamente en la gestión de conflictos o únicamente en la gestión de normas. Cuando hablamos de las relaciones de ayuda, dentro de esa dimensión 5, estamos hablando de cómo se pueden generar relaciones de ayuda que eviten las relaciones de amistad cerradas o el sálvese quien pueda en situaciones de conflicto, de peligro. Todo lo que potenciaría lo que dentro del ámbito del acoso escolar se conoce como espectador pasivo o incluso espectador activo. Y por último, cuando hablamos de acoso y ciberacoso, en la dimensión 6 estamos hablando de poder profundizar en el conocimiento de qué es el acoso, qué es el ciberacoso y qué podemos hacer para su erradicación, para su prevención. Llegamos al momento en que nos planteamos cuánto se trabaja la convivencia escolar, cuándo se hace, quién la trabaja, cómo la trabaja, qué hay que trabajar en el ámbito específico de la convivencia escolar. Y aquí vemos que la convivencia escolar se puede trabajar desde 3 ámbitos o 3 niveles diferentes, desde las políticas educativas, desde la propia organización de los centros educativos y desde las prácticas cotidianas en el aula. Hay una cosa que tenemos
que tenemos que tener en cuenta. Os hablo de cómo es la realidad de la formación en convivencia y el trabajo de convivencia en España en concreto, que es lo que yo más analizo. La convivencia escolar ha ido cobrando cada vez más relevancia en el ámbito educativo. En un principio se trabajaba como vinculada únicamente a los problemas de indisciplina o de acoso escolar. Sin embargo, en estos momentos se entiende como un trabajo que tiene que formar parte del currículum, de los aprendizajes cotidianos, del trabajo habitual del aula, también de la formación del profesorado, de la propia legislación. ¿Qué ocurre cuando se analizan estos tres niveles de política educativa, de organización de centros, de prácticas de aula? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, a nivel legislativo, os pongo el caso específico de España, sí que se establecen ciertos principios, como por ejemplo la existencia de un plan de convivencia en los centros educativos o de unas estructuras específicas de convivencia, pero en las veintitantas comunidades autónomas que tenemos, veintitantas provincias, regiones, como les queráis llamar, existe una normativa de convivencia específica para cada una de ellas. No existe una normativa que sea común a todas ellas. A nivel de centro y aula existen también estructuras de convivencia que se desarrollan de una manera desigual en función de variables que dependen de muchas cosas, principalmente de cada centro, de cómo entienda cada centro que debe ser el trabajo en convivencia escolar en su entorno, de cuál sea y de cómo sea la formación del profesorado de manera específica en convivencia escolar, de la implicación del profesorado, de los equipos directivos, de cómo perciban, ¿no? De cuál perciban que es el interés a la hora de trabajar la convivencia escolar, de cuál sea la participación de la comunidad educativa. Como veis, son variables muy diferentes. Se puede decir, yo me atrevo a afirmar, que existe una falta de sistematización del trabajo en convivencia. No hay un acuerdo claro ni en la misma definición del concepto ni en la forma en que se debe trabajar de manera aplicada en las aulas, en los contextos educativos. Esto influye de manera negativa en el desarrollo de la convivencia escolar, pero también influye de manera muy negativa que la formación inicial del profesorado y la formación permanente del profesorado siga siendo muy deficiente, siga siendo prácticamente inexistente. Estamos ahora realizando un estudio de cuántas asignaturas específicas sobre convivencia escolar existen en los grados, en los estudios de magisterio, en los estudios de educación, en las distintas universidades españolas, y estamos llegando a la conclusión de que no hay ni 6 asignaturas en total que se puedan contabilizar y que formen como convivencia escolar, que formen parte de la formación inicial o permanente del profesorado, de los futuros educadores. ¿Cuál es el reto que esto nos plantea? El reto que esto nos plantea es lograr que la formación en convivencia escolar forme parte del movimiento educativo abierto. Y para ello tenemos en nuestra mano todos estos procesos de digitalización que están desarrollando las universidades. Porque, como ya hemos dicho, en el corazón del movimiento educativo abierto está una idea muy simple pero muy poderosa a la vez. Y es que el mundo del conocimiento es un bien común y la tecnología en general e Internet en particular dan una oportunidad extraordinaria para que cada uno podamos compartir, usar, reusar el conocimiento, para que podamos acceder libremente a él, para llegar a amplios sectores de la población. Por lo tanto, la digitalización de la oferta formativa de la educación superior, el uso educativo de Internet en las aulas universitarias nos permite integrar las TIC en educación, pero sobre todo, a través de ello, presentar nuevas ofertas de formación abierta, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, presentar itinerarios formativos más flexibles y adaptados a las necesidades de los aprendices. Todo esto tiene una serie de beneficios, pero también una serie de desafíos e implicaciones. Cuando hablamos de digitalizar las enseñanzas universitarias, hablamos de que efectivamente, y si lo aplicamos al ámbito de la convivencia escolar,
tenemos la posibilidad de ofrecer acceso a estudios superiores o a estudios sobre convivencia escolar a sectores de la población que no podían acceder hasta ahora a ellos. Tenemos la posibilidad de extender la oferta docente a más sectores de la población, a más zonas geográficas. Tenemos la posibilidad de reforzar y ampliar la oferta docente actual, pero tenemos que tener en cuenta que esto supone una serie de desafíos e implicaciones. Hay que transformar la enseñanza convencional presencial. Hay que transformar las competencias y conocimientos del profesorado. Hay que evolucionar hacia nuevos escenarios de enseñanza universitaria en los que se pueda combinar la actividad docente en espacios presenciales con acciones en el ámbito virtual. Y hay que caminar hacia y poner en marcha modelos instructivos más flexibles y activos mediante los dispositivos tecnológicos adecuados. La tecnología digital en la formación universitaria nos conduce a nuevos escenarios formativos, que son los que van a posibilitarnos que la formación en convivencia escolar pueda ser accesible, mucho más dinámica, en unos planes que muchas veces son demasiado estáticos por todo lo que conllevan a la hora de realizar cambios, introducir nuevos contenidos, hacia nuevos modelos de desarrollo docente, que nos hablan de NUCs. Todo ello nos permite, como os digo, plantear de maneras muy diferenciales esa necesaria formación en convivencia escolar y extenderla a todo el profesorado en formación inicial, en formación permanente, que lo necesita. Ya para concluir, no quiero extenderme más. ¿Por qué es necesario digitalizar los procesos de formación en convivencia escolar? Porque el sistema de formación presencial no cubre la necesidad formativa de los agentes educativos, y aquí como agentes educativos entendemos al profesorado, al alumnado, a las familias, a los encargados de las políticas educativas, de la gestión de los centros educativos, ¿de acuerdo? Porque la posibilidad de combinar los sistemas presenciales y online amplía mucho las opciones formativas y la población que se puede formar. Porque la formación en convivencia escolar y la educación en general afrontan una nueva era que está basada en procesos formativos a lo largo de la vida, porque comenzamos a formarnos y nunca vamos a terminar de formarnos y siempre vamos a necesitar seguir aprendiendo a las necesidades educativas que se planteen en cada momento, en cada grupo, en cada contexto. No tengo nada más que deciros, espero que os haya interesado el tema. Podéis contactar conmigo para lo que necesitéis preguntarme o queráis preguntarme, y quiero agradecer vuestra atención y vuestra colaboración con lo que pueda surgir de aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Alicia, si quieres dejas de compartir. Yo quería hacerte un par de comentarios porque ya te digo que es de gran importancia y relevancia esta temática. Vuelve a la videoconferencia porque has dejado de compartir, pero todavía no te vemos. Se vuelve a... ¿Ahora? Exacto. Sí. Muy bien, Estoy. gracias. Perfecto. Pues te decía que el tema es de gran importancia porque, bueno, en primer lugar lo que veo para destacar es la educación de los niños y de los jóvenes, es decir, de las próximas generaciones y de las nuevas generaciones. Es fundamental. Es fundamental en un mundo en el que nosotros, los que somos educadores, pues venimos de una educación distinta y ahora sí que se nota que esa brecha está dada. Empezó con la mediación tecnológica y empezamos a darnos cuenta cómo el niño maneja tecnologías que nosotros como adultos y madre trabajan, en lo que la gran mayoría de veces por la globalización se encuentran en diferentes espacios y a diferentes tiempos con esos chavales, con esos chicos, pues ha hecho que los niños cojan el celular y que nosotros incluso le pasemos el celular como una forma, pues no de deshacernos, porque suena brutal decirlo así, pero sí una forma inocente, pero que ha venido en nuestra contra, de distraerles.
y resulta que esa distracción se ha convertido en la educación del niño a través de los medios y no sabes quién le está educando. La resolución pacífica de conflictos, tema que toca lógicamente esto como un eje nuclear, porque si sabemos resolver los problemas, lógicamente vamos avanzando hacia una convivencia pacífica. Pero desde el mito bíblico ya oímos a Caín mató a Abel y ya empezamos con que el ser humano tiene una, no digamos naturaleza violenta, no vamos a hablar que como Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, pero sí su naturaleza plural tiene esa tendencia y tenemos esos ejemplos. ¿Cómo pensar entonces que los medios juegan un papel tan trascendental en la convivencia y no se involucren? Porque estamos pensando en la educación del profesorado, importantísimo, estoy de acuerdo contigo, es lo que hemos hablado todo el tiempo, de la importancia que el profesorado pueda transmitir. La educación en la familia, que los padres dediquen tiempo, el diálogo, etcétera. Y los medios, yo digo, y la responsabilidad de los medios, el filtro que podamos hacer en un YouTube para que no suban unos videos que pueden atentar contra la moral, que pueden atentar contra los buenos principios, contra los derechos más mínimos que pueda tener el individuo y el niño en particular. ¿Y los medios? Es mi pregunta en este caso. Los medios, todo este... Es muy interesante lo que planteas y afortunadamente se está empezando a... Bueno, hay mucho, no sé si investigado, pero sí mucho escrito ya sobre el tema. Es un campo que, bueno, que vamos a tener que seguir desarrollando porque todo se desarrolla de una manera, de una forma vertiginosa. Además, los medios son fundamentales, pero es fundamental en todo esto, está conceptualizado ya. Antes cuando hablabas de mis líneas de investigación, hablabas de la de convivencia y ciberconvivencia. La ciberconvivencia es un concepto que al menos yo lo he conocido de la mano de unos autores que son muy relevantes a nivel de estudio de ciberconvivencia, son quienes han acuñado el término. Son la profesora Rosario Ortega de la Universidad de Córdoba y principalmente junto con ella José Antonio Casas, son dos investigadores de gran relevancia. Yo voy siguiendo un poco su estela, al igual que muchos, pero son quienes acuñaron este término de ciberconvivencia. ¿Cómo trasladamos todos estos procesos de convivencia que se dan y que hay que gestionar necesariamente y sobre los que hay que educar y sobre los que hay que aprender en los espacios físicos, cómo se trasladan al espacio digital? Partimos de la base de que nos es difícil ya saber cómo gestionar el ámbito físico como para encima meternos a gestionar el ámbito digital, en el que se mezclan además varias cosas. Hablas de las familias. Familias y profesorado, parece que nos situamos en un escalón en el que nos denominamos inmigrantes digitales, que es un término acuñado por un autor, por Prensky, hace un tiempo ya. Inmigrantes digitales, y parece que nuestros niños y nuestras niñas, no tanto los millennials como los que vienen en las generaciones posteriores, son nativos digitales. Y son nativos digitales porque han nacido en una época en la que existía Internet, en la que había tabletas, pero no nos podemos volver locos en este sentido. Que sea nativo digital, que sepa manejar una tablet con una habilidad que seguramente nosotras ya no podremos tener nunca, porque se ha pasado nuestra edad de manejarla con esa habilidad concreta, no significa que tengan capacidad para manejar esa tablet a la hora de relacionarse con otros, con otras, con el mundo en general. Al niño tienes que decirle, igual que cuando sale a la calle y le dices no hables con extraños, le tienes que decir, no, cariño, hijo mío, no puedes darle tus datos personales a cualquiera que te encuentres en la red.
No puedes hacerlo, no sabes quién es. Tú vas por la calle dando las llaves de tu casa, vas diciendo dónde vives, vas enseñando fotos tuyas personales. Todo esto lo abarca el ámbito de la ciberconvivencia. Toca también a los medios. Por supuesto, los medios son muy responsables. Hablábamos antes del coronavirus, de cómo se está extendiendo. Aquí en Europa tenemos un estado de ansiedad muy grande con este tema. Y buena parte se está hablando ahora de el papel de los medios en esto. Saber convivir en la red es también no lanzar mensajes alarmistas. Un mensaje alarmista se lanza en un tuit tiene el espacio que tiene la duración que tiene, pero eso se queda. ¿Cómo hay que gestionar todos estos mensajes? ¿Es necesario andar infoxicando la red? ¿No? Es el concepto de intoxicar. ¿Cómo se gestiona esto? Si me llega un vídeo con en momentos que ha habido de atentados, por ejemplo, empiezan a circular en un atentado que hubo en España hace un tiempo, empezaron a circular inmediatamente vídeos con personas amputadas, con personas incluso fallecidas. Desde policía se mandaban tweets y se pedía, por favor, a través de redes sociales, por favor, no llenemos, tengamos respeto con la privacidad de las personas. No puede ser que se estén mandando estos vídeos. Está también en nuestra responsabilidad. Todo Es una esto llamada a educar, es una llamada permanente a educar, pero no desde el adulto, a educar desde la niñez, desde el hogar y desde la niñez en el colegio. La relevancia del papel de la educación hoy en día es muy importante. Yo puntualizaba algunos elementos porque la UNESCO trazó las líneas de la alfabetización mediática e informacional. Es un tema que a mí me gusta muchísimo dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento, hablar de la forma como la UNESCO fue gradualmente poniendo el interés en cómo alfabetizar, es que muchas veces lo llamamos educación mediática informacional, educomunicación. Pero para mí creo que todavía seguimos en el punto que se requiere hablar de alfabetizar con los medios. Empezó con Grunwald, siguió con la conferencia de Toulouse, y ahí ya se hablaba de la formación de profesores y la exigencia de establecer programas curriculares sobre educación en medios. Pero ya luego, cuando se llega a Sevilla, que creo que en Sevilla, la conferencia de Sevilla es en el 2002, entonces ya se habla directamente de diferentes sectores que deben participar de la educación mediática. Y en Sevilla la educación en medios no se entiende como preocupación exclusiva de docentes y escolares, sino como tarea que tiene que involucrar forzosamente, dicen ellos, a profesionales de los medios, legisladores, instituciones cívicas y políticas. O sea, ya nos damos cuenta de que esto se nos escapa a la mano porque no es solo una cosita. Para mí, en tu conferencia es muy interesante cómo centras la llamada en esos 6 elementos, en lo que se destaca lo intrapersonal y lo interpersonal también. Entonces, la educación en medios toca el ámbito más íntimo. Cuando hablamos de lo intrapersonal, la convivencia escolar, lógicamente, convivimos, que estamos en armonía interna. Convivimos bien porque por dentro estamos bien. Si yo convivo en mi interior bien, estamos bien. Esos planes de convivencia en los centros educativos, me parece muy interesante la investigación que mencionas de ver qué asignaturas se están enseñando a los formadores, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia manejamos lo que es una ley, que es la ley 1620 del 15 de marzo de 2013. No es que yo la domine, la he revisado en alguna ocasión y yo siempre reviso qué dice con respecto a los medios. Y es muy escueto. ¿Y qué dice con respecto al papel de la formación docente? Pues que hay
tal como tú dijiste que está sucediendo o que ha sucedido en España. ¿De qué manera podemos cambiar e incidir para que desde las legislaciones esto tome un viraje de verdad realmente transversal, no tan teórico, sino más práctico? Yo creo, y es una opinión que intento fundamentar a través de la investigación, que precisamente esto puede suceder si se hace de abajo a arriba. Quiero decir, los centros educativos, que son los que reciben todas las leyes, el profesorado, que es el que recibe todas las leyes, el que recibe incluso lo que los investigadores decimos o desde las universidades decimos, es el profesorado el que tiene la clave de qué necesidades hay, ¿vale? Pero estamos hablando de un profesorado que está deficientemente formado, no que tenga falta de interés, porque tienen mucho interés en su mayoría. Como en todos los sitios hay gente a la que le da igual, pero como en todos los sitios, ¿no? El poder digitalizar, el poder universalizar a través de la digitalización de las enseñanzas, la formación en convivencia, entiendo que va a permitir al profesorado adquirir una formación de una manera no excesivamente costosa para ellos, y que sea además aplicada a su ámbito práctico, y que cuando esto se instaure en las aulas, va a poder ir subiendo hacia la universidad y va a poder ir subiendo hacia esos ámbitos en los que se legisla, ¿no? Es un poco, es muy abstracto lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero creo sinceramente que cada vez más, por esta propia naturaleza que va adquiriendo el conocimiento en abierto, que se construye de manera colaborativa a través de redes. Un ejemplo es vuestro congreso. De que si no hubiésemos podido tener la oportunidad de conocernos y de intercambiar como estamos haciéndolo, de encontrar estos intereses en común. Gracias a la digitalización lo podemos hacer, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de España. Esto es una riqueza increíble. Aquí ya se establecen unas redes de conexión, unas redes de colaboración que pueden o no continuar en el tiempo, pero que han nacido. Si todo esto lo vamos gestionando adecuadamente, llegará un momento en que desde la política, que bueno, pues es más inaccesible, se vaya instaurando también. Lo que pasa que en la educación siempre ocurre lo mismo, ¿no? Supongo que en vuestro país igual, que Sí, cuando la ley educativa recoge lo que se tiene que hacer en sí. las aulas están ya 4 pueblos más allá. Exacto, con el problema ya desbordado, exactamente, siempre es posterior. Eso es posterior, efectivamente. Y me gustó muchísimo, centrando tu ponencia, algunos elementos que destaco, cuando señalas la convivencia escolar debe impregnar todas las esferas y enriquecer, mantener el clima escolar. Clima escolar ya me habla también de comunicación. Para mí comunicación y educación son intersecciones necesarias, paradigmas que se han roto, y si los queremos ubicar simplemente por darle un espacio y tiempo, en el siglo pasado, digámoslo, que se ha roto, pero ha habido iniciativas que lo han roto desde hace muchos más años. Pero lo que quiero decir es, cuando yo analizo la comunicación en un centro escolar, y unos resultados bastante interesantes de parte de los profesores, que señalan que el clima escolar se ve afectado porque las mismas directivas pues generan presiones, generan acciones, poca empatía, problemas intrapersonales que van a desbordar lo que es el clima del mismo docente. Y pues lógicamente eso puede luego, no debería, pero puede, como somos seres humanos, puede repercutir en el mismo estudiante y en el clima escolar en general. No convivimos nosotros mismos bien en nuestro interior. Goleman señala las inteligencias múltiples, y dentro de ello destaca el papel de lo intrapersonal y lo interpersonal. Creo que la digitalización
puede ayudarnos bastante en esto, en este camino del desarrollo. Pero también a veces, Alicia, me parece que hay un desfase. Soy magnífica cuando me muestro en redes y siempre para la foto, así esté matando al otro, pero para la foto sonrío. Sí. Y creamos ficciones. Esa es otra brecha que también hay que decir y Sí, pero que hay que forma tocar. O parte sea, también, todos esos ambientes de lo es una real, de necesidad. lo presencial, Mm, exactamente, de lo presencial y de lo virtual, también tienen unos desfases. mm. Cuando abordamos el tema de ciberconvivencia, nos centramos además en las primeras edades porque la mayoría de los estudios que conocemos se centran en las etapas de lo que aquí en España se denomina educación secundaria, que es a partir de los 12 años. ¿Vale? Ujú, Nosotros nos gusta tirar hacia atrás, ¿no? Las primeras edades. Y cuando tú preguntas a los niños y a las niñas, les dices, ¿te atreves a decir cosas por internet que no te atreves a decir cara a cara? Y en todas las edades te responden que sí. Pero bueno, yo también me atrevo a decir cosas por internet claro. o en un mensaje que cara a cara me pensaría muy mucho sí decir y por supuesto cómo decirlas, ¿no? Ujú, Eh, nos falta formación. Es un ámbito que estamos conociendo, pero hacemos muchas veces como con todo, ¿no? Bueno, ya irá llegando, ya iré aprendiendo, pues, yo ya veré, ya veré. No, tiene que haber una formación, tiene que haber una formación sistemática. Y por sistemática no hablo de una formación cerrada, que todo el mundo tenga que hacer igual. No, no, tiene que tener una coherencia, tiene que tener un recorrido concreto. Por eso establecemos nosotros las dimensiones, ¿no? Trabaja lo que quieras, como te dé la gana, pero si tú quieres trabajar realmente convivencia, espacio, pero trabájalas todas, porque no arreglas nada con trabajar normas si no has trabajado cohesión grupal. El grupo tiene que estar cohesionado, que no significa que todos vamos a ser amiguísimos y nos vamos a ir a tomar unos refrescos a todas horas, ¿no? Si yo ¿Cuál es el objetivo del grupo? Aprender juntos, ¿vale? Pero mira, es que tú eres de una madre y de un padre, yo de otro. No tenemos por qué ser amigos del alma, pero sí que tenemos que convivir. Sí que tenemos que establecer unas reglas en las que tú vas a respetar esto, yo voy a respetar lo otro, nos conocemos, ¿de acuerdo? Hay unas normas de juego. No podemos cambiar las porterías, como se dice aquí, ¿no? No podemos cambiar las porterías de sitio en medio del partido. Y si las porterías están en un efectivamente. sitio es porque todos hemos de... Oye, en el fútbol no hay ningún problema. Hay unas normas Ujú, y todos las aceptan. No hay ujú, ningún problema. Pero en el resto de ámbitos hay un montón de problemas, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, efectivamente, el tema nos da para mucho, nos da para continuar hablando. Yo creo que queda una cosa muy importante de tu mensaje, sobre todo trabajar en esos tres niveles de intervención y prevención, invitar a docentes, pero también a toda persona que nos sigue y que nos oye, y los que no nos oye, ojalá les llegue el mensaje también, a que integre esto dentro de las normas de su vida, dentro sí, de lo que es el aprendizaje permanente y la coherencia, porque yo creo que también implica coherencia ética, ¿no? Esa ética que nos lleva a reflexionar, metacognición, que nos lleva a supervisar lo que estamos haciendo. Me puedo equivocar, pero también hay un espacio para reflexionar sobre ese error y tener un aprendizaje significativo de ese error y volver a intentarlo para que de una u otra manera se corrijan las cosas. Creo totalmente de que acuerdo contigo. Creo que de esta manera te damos las gracias. El tema visto hoy, la digitalización de la universidad para la promoción de la formación en convivencia escolar, requiere eso, educación, formación, intervención y prevención. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer. Esperamos seguir en contacto. Te invitamos a que también aproveches esta conferencia que queda disponible, quedará en unos minutos ya disponible en el canal de YouTube del Congreso, a que pues la incluyas dentro de tus asignaturas
para que la compartas como un documento también, y nosotros continuaremos nuestra andadura de aquí al 2021. Mientras tanto, para cerrar este congreso, simplemente recordar a todos que la estructura del congreso forma parte de la estructura del congreso el envío del resumen, la participación en el congreso, los días en que este evento ocurre, como fue el 28 y el 29 de febrero, y un mes después el envío de ponencias, ya que el congreso se estructura como un taller en el que hemos hecho evaluaciones y en el que dichas evaluaciones implican las mejoras y la construcción de un nuevo documento que será enviado para el 30 de marzo por parte de todos los participantes. Vamos cerrando. Muchísimas gracias y buenas tardes, que pases un resto de tarde en España, y para nosotros empezamos el día, son las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Que estés bien. Hasta luego. Adiós. Buenos días, mi nombre es David Luqueta, soy antropólogo, doctor en Ciencias Sociales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Caribe, y hoy vengo a presentarles el trabajo La educación después del conflicto armado. Esta presentación está bajo la autoría de mi persona, David Luqueta, y Heidi Santander, profesora también de la Universidad Autónoma del Caribe, directora del programa de diseño gráfico. Inicialmente, la presentación gira en torno a cómo la educación se convierte en una herramienta para garantizar la no repetición de fenómenos de violencia como el que hemos vivido durante la última segunda parte del siglo pasado y lo que va corrido del presente. El planteamiento que nosotros venimos desarrollando es que, a pesar de que en Colombia llevamos más de 50 años de conflicto armado, no hemos podido generar como Estado, como una propuesta de nación, como una política pública, un modelo educativo que promulgue el pensamiento crítico, que promulgue el conocimiento real, la comprensión real de un fenómeno como lo es la violencia, lo que genera a su vez desconocimiento, que se ignore y que al mismo tiempo se le dé la espalda a un fenómeno tan importante y tan significativo que influye directa e indirectamente a toda la población. Por lo cual, pues, nos interesa que la historia o las distintas historias, dado que la misma teoría advierte que no puede existir una teoría oficial o una historia oficial únicamente, sino que existen las distintas historias contadas por los victimarios, pero también contadas por las víctimas. Dado esa coyuntura en la que estamos viviendo actualmente, el gobierno colombiano designó al señor Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es claro que el doctor Acevedo niega la existencia de un conflicto armado en Colombia. Por esta misma condición, por esta razón, se entiende que el Estado nuevamente le da la espalda al conflicto y por ende se hace necesario que la educación sea esa herramienta de transformación social, de movilización social, a través de la cual la población, nosotros como ciudadanos, nosotros como en el ejercicio pleno de la democracia, pues participemos de unos escenarios que brinden, que posibiliten la reflexión de manera crítica de lo que está ocurriendo a nivel de Estado, no solamente a nivel de territorio nacional, sino también en cada una de las regiones en donde nosotros habitamos. Por esa razón, pues, hemos hecho la pregunta de cuál es el propósito de la educación en un país que ha vivido enmarcado en un contexto social, político, económico y cultural impuesto por décadas de conflicto armado. Y la segunda pregunta que nos lleva a esta reflexión es cómo plantear una apuesta metodológica, pedagógica para el bienestar social a partir de la enseñanza de, digamos, otras experiencias que se han vivido en otros países en contextos similares al de la violencia en Colombia.
Pensamos que esta presentación, este texto, es relevante porque invita a la reflexión frente a la intención de un Estado por ignorar y legitimar el conflicto. Segundo, que es pertinente porque permite pensar en propuestas para una educación contextualizada, teleológica, es decir, que tenga un fin, no sea el fin, sino un medio a través de la cual pues, se promueva la transformación social. Y es viable porque se trata de una reflexión constante acerca de nuestro papel como docentes en el aula con los estudiantes, pero también como partícipes de la democracia. Entonces digamos que es una labor constante que venimos realizando cotidianamente en las aulas de clase y pues obviamente permite que sea un ejercicio, de hecho invita a que sea un ejercicio constante, que no se quede solamente en el aula, sino que también, digamos, lo podamos llevar a la vida diaria, que cuando hablamos de la teleología de la educación, pues obviamente estamos pensando en cómo convertir ese escenario educativo, reflexivo, en lo cotidiano, lo natural que nosotros per se, por ser seres humanos, podamos aplicar de manera objetiva desde nuestra subjetividad. Bueno, tomamos como referente el texto de Teodoro Adorno, de la educación después de Auschwitz, donde se plantea que la educación precisamente es esa herramienta a través de la cual se garantiza la no repetición de este tipo de fenómenos. Él plantea la educación desde los niños, pero también la educación para la transformación social. Por ende, pues nosotros lo tomamos como un referente para pensar qué es lo que está haciendo el Estado colombiano, qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad frente a un fenómeno como lo es el conflicto armado en Colombia. Entonces lo pensamos y ponemos nuevamente en la mesa la reflexión frente a el papel del Estado, pero también de cada una de sus instituciones frente a este tipo de situaciones. Una, por ejemplo, el mismo Ministerio de Educación Nacional, que pues es quien finalmente promulga o legitima las políticas de Estado, las traduce en planes decenales de educación y las lleva a que las instituciones de educación, tanto a nivel básico, medio o superior, las apliquen. Y luego pues tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica, que como dije anteriormente, está dirigido actualmente por una persona que niega el conflicto armado. Y si nos vamos pues a la intención, a la misión del Centro Nacional de Memoria Histórica, declara que su intención es esclarecer y dignificar las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por ende pues hay un choque y se demuestra de esta manera cómo el Estado colombiano trata de ocultar las distintas verdades, las distintas realidades que se han tejido frente al o en torno al conflicto armado en Colombia. Hemos desarrollado la propuesta desde 4 puntos y es: 1, cuál es el papel real de la educación, sobre todo contextualizándolo en la historia del último siglo y de lo que va ocurrido del siglo XXI. Entonces pensamos que realmente la educación no se trata, y ya eso está más que dicho, de adquirir o desarrollar conocimimientos y competencias, sino cómo a través de la puesta en escena de metodologías, de pedagogías, desde el aprendizaje significativo, por ejemplo, o el trabajo colaborativo en el aula, tanto de estudiantes como docentes, debe generar un impacto social, debe generar un proceso de transformación tendiente obviamente al bienestar tanto del individuo como el bienestar común, no pensando solamente en el beneficio propio, sino cómo yo, a partir de ser una persona educada en términos del contexto educativo, pero también una persona preocupada desde lo ético por el bienestar común, por el bienestar del otro. Entonces planteamos nuevamente que esa es la herramienta a través de la cual el contexto educativo debe generar procesos de transformación, nuevamente para el individuo y para los grupos sociales. También pensamos en cuál es la función de la historia en la educación, dado que
hemos sido por mucho tiempo, por distintos modelos de gobierno, la mayoría con un tinte fuerte de neoliberalismo, que la historia siempre ha sido contada de manera sesgada y siempre ha sido contada como mostrándonos como los vencedores de la historia. Y hemos comprobado como docente universitario, pero también como miembro de una comunidad democrática, de la cotidianidad, del común, que hay un desconocimiento fuerte de eventos históricos, hitos históricos que marcan el devenir de lo que nosotros somos hoy en día como sociedad. Y lo hemos venido reflexionando no solamente en Colombia, sino que también a nivel latinoamericano se plantea la necesidad de generar procesos historiográficos que muestren cómo la historia que vivimos desde el contacto, luego la colonización, luego la conformación de las repúblicas y de los estados-nación, redunda en lo que nosotros estamos viviendo, por lo menos a nivel de Colombia hoy en día. Entonces dice, por ejemplo, Carmagnani, que actualmente vivimos una sociedad a nivel de Caribe que trae sus raíces desde las reformas borbónicas, segunda mitad del 18, y cómo esos modelos económicos, políticos, culturales se vienen todavía replicando, y responde a que no hay un conocimiento de esa historia más allá de las fechas y los sucesos solamente, sino de cómo comprendemos y cómo amarramos. Es decir, no somos seres anacrónicos, y cómo nos amarramos a esas historias, y cómo la educación debe ser la que promueva ese tipo de reflexiones. Bueno, luego pensamos también, otro de los puntos que hemos desarrollado es cómo el contexto cultural también debe estar inmerso en la educación. Es decir, no podemos seguir replicando modelos educativos que no responden a las necesidades puntuales de un contexto. Lo que quiere decir que tenemos como docentes, pero también como Estado, generar unas políticas públicas o incentivar, nosotros no las generamos, pero sí podemos incentivar la reflexión en torno a cuál es el papel real de la educación y cómo desde los contextos culturales y territoriales podemos aportar a la construcción de un proyecto mucho más grande, que finalmente termine en la concepción o en pensar en una educación aterrizada realmente a las necesidades, no solamente laborales, sino también sociales, religiosas, políticas, ideológicas de un contexto como lo es el Caribe. Y finalmente, pues, terminamos en cómo ese contexto, como la educación como una herramienta y como la historia deben ser unos elementos transversales para generar un proceso de educación que finalmente redunde en educación para la paz. Es decir, cómo nosotros no podemos pensar en un proyecto de paz a nivel de Estado si no hay el conocimiento general, pero también en profundidad de los hechos históricos que giran en torno a la violencia en Colombia. Finalmente, pues como conclusiones, pensamos que la educación inicialmente en Colombia pues ha sido diseñada elementalmente para legitimar gobiernos neoliberales, lo que lleva a que no ha habido una reflexión de un modelo educativo como un proyecto de nación, sino que son unas estrategias puntuales para privilegiar algunas élites políticas y por ende pues también comerciales. Sabemos que en Colombia tanto el gobierno como el Estado, como las fuerzas militares y algunas clases dirigentes han sido también victimarias tanto por acción como por omisión. Bueno, entonces por este tipo de educación que se ha venido promulgando, pues no ha habido una reflexión que genere realmente una mirada crítica desde el pueblo, desde la población, frente también a su participación en la construcción del Estado. Y por último, pues contamos con una población que es el resultado de estos modelos educativos, que es insensible ante el conflicto, más que todo por desconocimiento. Y ahí, digamos, nos distanciamos un poco de las teorías de Teodoro Adorno, que por una concepción materialista de la cultura, o una postura muy cercana a lo que Marvin Harris concibe como cultura, pues no es que seamos malos por naturaleza o que estemos viviendo una sociedad enferma o una sociedad violenta, sino que hemos sido de alguna forma
víctimas, por decirlo así, de un modelo educativo que le ha dado totalmente la espalda y que finalmente termina naturalizando y generando una resistencia al cambio o a la reflexión frente a la violencia. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Bruno Fernández, soy graduado en Educación Primaria por la Universidad de Granada. Y bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Cibexa la oportunidad de participar en una de sus ponencias. Mi ponencia en este caso se va a basar en la innovación educativa dentro del marco de la gestión emocional, de la gestión y de la educación emocional. En la actualidad la gestión emocional la estamos haciendo servir en los diferentes centros para que el alumno sea capaz de comprender y gestionar, así como modificar sus emociones. Esto llevado a un punto más lejos, a un punto más lejano, cuando ya se ha adquirido el suficiente conocimiento, puede incluso provocar en el alumno una gestión propia de cómo asimilar los conocimientos que está intentando adquirir. Es decir, no adquiere los conocimientos que el profesor dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, los conocimientos que el profesor quiere otorgar no se adquieren de la misma manera si se tiene una emoción u otra. Por ejemplo, si el alumno está, yendo al ejemplo más claro, si el alumno está en un ámbito triste porque ha recibido una mala noticia o simplemente tiene una mala situación en casa o tiene una mala situación en la escuela con alguno de sus compañeros o algo así, pues no va a recibir la información con el mismo tipo de mentalidad, ni con el mismo tipo de apoyo, ni con el mismo tipo de apertura mental. No lo va a recibir de igual manera que si el alumno se encuentra en un marco más feliz o en un marco de más motivación o incluso en un marco simplemente de una normalidad que le lleve a eso, a desarrollar una motivación, la cual pierde cuando se encuentra en un estado emocional más nefasto para su motivación en general. Entonces, dentro del marco de la innovación educativa, debemos, más que innovar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, más bien sería también correcto intentar innovar en ese tipo de motivación del alumnado y ese tipo de gestión emocional para que el propio alumnado sea capaz, digamos, de forma autónoma, algún día de gestionar las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que llegado al punto en el que el alumno sea capaz de gestionar una emoción, primero con la ayuda del docente, seremos capaces de tanto captar su atención, que eso es muy importante, una captación adecuada de la atención, y también seremos capaces de motivarlos hasta el punto de que se interesen por la asignatura, se interesen por lo que le estamos intentando explicar, sea o no algo docente, o se interese también por su propio estado de ánimo. Buenos días a todos, mi nombre es Bruno Fernández, soy graduado de Educación Primaria por la Universidad de Granada. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Cibexa por darme la oportunidad de participar en uno de sus congresos. En este caso mi ponencia se va a basar en la innovación educativa dentro del marco de la gestión emocional. Actualmente hay muchos centros que dentro de su marco educativo incluyen la gestión y la inteligencia emocional como una de sus piedras angulares. Hemos visto que dentro de la gestión emocional estamos utilizándola para que los alumnos sean capaces de gestionar de forma autosuficiente sus propias emociones y así como comprenderlas también. Porque antes de saber gestionar, antes de saber tengo que hacer esto con mis emociones o sería propicio tener esta emoción para dicho caso, también, muy importante comprender qué significa cada emoción para uno mismo, porque las emociones obviamente son algo muy personal y no significa que vayan a influir en cada persona de la misma manera. A alguien un tipo de tristeza le puede afectar más y a alguien un tipo de alegría le puede llevar a tener bastante más motivación o incluso bastante más apego por dicha asignatura o por dicho conocimiento que queramos intentar transmitir. Dentro de este marco de gestión emocional debemos encontrar la manera de motivar al alumnado. Aquí es donde entra la innovación educativa. Hemos visto que muchas veces los alumnos dentro del periodo de enseñanza y aprendizaje pierden el hilo o pierden directamente la motivación y esto le hace perder la atención, perder el interés por la asignatura o por los conocimientos que le queramos intentar transmitir
Y esto es lo que hay que solucionar. A partir de la gestión emocional podemos encontrar bastantes métodos por los cuales captar la atención del alumno y que esa atención se convierta en motivación y dicha motivación pueda ser gestionada por sus propias emociones. Y dicho esto, ¿cómo pueden influir las emociones dentro del marco de enseñanza y aprendizaje o dentro de la educación en general o dentro de simplemente los niveles de atención y de captación y motivación? O directamente puede darse que no tenga la motivación suficiente. Nuestro papel empieza aquí, con la gestión y la inteligencia emocional y con la innovación educativa. Dentro de estos ámbitos tenemos que encontrar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje un punto común, un punto de cohesión entre lo que al alumno le interesa, lo que al alumno le motiva y por lo que el alumno siente predilección y lo que nosotros queremos transmitir. Nos podemos encontrar en la tesitura de que haya ciertos temas o dentro de nuestra asignatura que haya ciertos temas que no sean tan didácticos como otros, está claro, pero debemos encontrar siempre la manera de enseñarlos de la forma y de intentar transmitirlos de la forma más didáctica posible. ¿Para qué? Para encontrar lo que hemos dicho, un punto en el cual se encuentren tanto su interés y su motivación por lo que nosotros queramos transmitir y ahí comienza de verdad un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo. A partir de aquí ya vemos cómo funciona la gestión emocional y la innovación educativa. Es decir, con un ejemplo más claro, dentro de lo que queramos enseñar, dentro de cualquier asignatura, sin ponerle nombre ni a la asignatura ni al tema en ese momento, a partir de lo que queramos enseñar, buscamos algo que motiva al alumnado en ese momento, por ejemplo, el juego de moda, la serie de moda para distintos rangos de edad, o los dibujos de moda, o no tiene por qué ser siempre algo orientado al ocio, pero sí que, no sé, hablar de temas que le interesen de verdad, porque dicha motivación nos la tenemos que ganar nosotros como docentes. Si nosotros no somos capaces de ganarnos la atención, no se la podemos imponer. A cualquier alumno que se le imponga una atención de manera que lo obligamos a atendernos, esa atención va a durar poco. Lo que tenemos que hacer es ganarnos una atención verdadera a través de la gestión emocional, a través de la innovación educativa. Hay muchos métodos, pero esa atención debe ser ganada. Si el alumno en este caso está más interesado en lo que le dice el compañero, por ejemplo, o la compañera, que nosotros, significa que lo que nosotros estamos intentando transmitirle no le motiva tanto, ni le interesa tanto, ni le parece tan adecuado como lo que le está explicando su compañero. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ganarnos esa atención. Significa que dicha atención no puede ser impuesta. Nosotros debemos intentar, como docentes, ser para dicho alumno más interesante que su compañero o compañera, o que el factor que le esté distrayendo en dicho momento. ¿Esto cómo lo conseguimos? Eso lo tendremos que ir viendo como docentes innovadores y tendremos que ir adecuándonos a cada situación. No todas las situaciones son lo mismo, no todos los factores de distracción de un alumno van a ser siempre que su compañero le hable, pueden ser otro tipo de factores como problemas en casa, pueden ser también distracciones fuera del colegio, como positivas, quiero decir, como por ejemplo el ejemplo que hemos puesto antes de una competición. Puede ser que esté pensando en la película que vi ayer, puede ser que esté emocionado por el juguete que va a tener esta tarde, o puede directamente que no sea su día, que no haya dormido bien, o mil cosas. Hay alumnos que tienen problemas en casa y estos problemas hacen que su mente esté ocupada en otras cosas. Obviamente esto es un tema complicado de tratar. Es un tema que dentro del marco de enseñanza y aprendizaje es muy complicado sacar los problemas negativos, los pensamientos negativos de un alumno, sacarlos de la cabeza para que te atienda. Es muy complicado para que te atienda de la manera óptima. Pero tenemos que encontrar una manera y tenemos que llevar la innovación educativa a nuestro máximo exponente para que dicho alumno se interese tanto por la figura del docente como por lo que el docente quiere transmitir. No solo importa el contenido, también tiene que importar la figura del docente como persona a la que escuchar y persona a la cual atender para conocerlo, todo lo que le quiere proporcionar en el marco de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí nuestra figura docente es muy importante, por lo dicho. Dentro de algunas edades, el docente se convierte en un verdadero ídolo para los alumnos y lleva, digamos, esta motivación y esta gestión emocional a un punto bastante alto. Eso que implica que todo lo que el docente diga va a parecer para los alumnos algo extremadamente importante y algo que no tiene discusión. Entonces podemos también aprovechar dicha situación para que los alumnos se interesen aún más por nuestra asignatura.
Si el alumno te considera en un punto muy alto alguien a quien hacer caso, y no hacer caso como órdenes, sino hacer caso en cuanto a consejos, o hacer caso en cuanto a que todo lo que yo diga lo atienda. Eso lo podemos aprovechar de una manera extrema para proporcionar a nuestros alumnos nuestro conocimiento. Y para terminar, dicho esto, resumiendo un poco, tenemos que encontrar un punto intermedio entre lo que al alumno le interesa y lo que nosotros queremos transmitir. Como docentes educativos, con este tipo de congresos como el de Cibesan, encontraremos la manera de ser mucho más innovadores, encontraremos la manera de salir un poco de los cánones ya establecidos y de una educación más tradicional, y tenemos que a partir de aquí enfocar todo lo que es la enseñanza de una manera más innovadora, de una manera más llamativa para el alumno en especial modo, igual que a nosotros nos gustaría en todo lo que nos interesa que se hiciera de una manera más llamativa y menos aburrida, por así decirlo, con una línea más ascendente en cuanto al interés y una línea más ascendente en cuanto al divertimiento y fuera del aburrimiento. Para los alumnos es igual, especialmente en este rango de edades que podemos comprender entre los 3 y los 12 años. Cada rango de edad tiene su peculiaridad y su forma diferente de llamar la atención. No vamos a llamar la atención con los mismos métodos a los chicos y chicas, a los alumnos y alumnas de 12 años, de 11 o de 10, que a los de 5, por supuesto que no. Ahí entra la innovación educativa y es donde podemos aprender dentro de todos estos congresos como Cibexa, y a partir de ahí es cuando podemos de verdad convertirnos en verdaderos innovadores educativos. Muchas gracias.